Hola, buenas, soy Adrián de Librestado y hoy quería hablar con vosotros sobre el tema de las jubilaciones, pensión, etcétera, y cómo podemos optimizarlas a nivel de impuestos. Al final, si estamos en situación generalmente un jubilado, pues es una persona que lleva ya trabajando toda su vida y bueno, pues está en una situación que ya no trabaja o que ya no trabaja mucho y bueno, pues recibe un dinero, una pensión. También hay casos en los que se recibe una pensión sin llegar a ser tan mayor y bueno, pues por cualquier otro motivo. Aquí pues bueno, hay que mirar un poco, pero bueno, voy a partir de la idea de más bien de eso, de un jubilado, una persona que ha estado trabajando la mayor parte de su vida y bueno, pues que recibe una jubilación, una pensión por ese trabajo que ha hecho. Aquí, ¿qué es en lo que se tiene que fijar si quiere aplicar la teoría de las banderas, ir allí donde mejor le traten? Em, bueno, lo primero es el tema de la inmigración, cómo de fácil es emigrar a ese país al que le interesa emigrar, ¿no? Bueno, pues lo bueno es que como teniendo una pensión y una cierta edad, pues todo se vuelve más fácil. En Filipinas, por ejemplo, pues es mucho más fácil conseguir una residencia, en Malasia también. Los requisitos son mucho menores que si no estás en esa situación, que si no tienes una cierta edad y si no estás recibiendo una pensión. Entonces, bueno, en general se puede decir que existen siempre programas para la inmigración al país, bueno, para emprendedores, para empresarios, para grandes inversiones, pero también para, bueno, pues, pensionistas, ¿no? Y generalmente la opción del pensionista pues suele ser la más ventajosa, la que menos requisitos tiene. Así que bueno, ahí sí que estamos de enhorabuena porque bueno, pues si estamos recibiendo una pensión, a veces ni siquiera necesitamos ser muy mayores, simplemente necesitamos recibir una pensión. Ya solamente con eso podemos entrar muy fácilmente a un montón de países. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, aparte de la facilidad de inmigrar, es bueno, pues los impuestos que existen en el país al que vamos a ir. Bueno, lo lógico es que si queremos vivir mejor, pues bueno, o bien nos encanta ese país al que queremos ir y entonces, bueno, pues ya está, nos encanta, pues vamos allí y pagamos lo que tenemos que pagar por ello. O decimos, vale, sí, a lo mejor ese nos gusta mucho, pero hay otros que también nos gustan en los que no tendríamos que pagar impuestos. Puestos a elegir, lo lógico sería irnos a un país en el que no se paguen impuestos. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Facilidad de inmigración, como decíamos, impuestos en el país al que vamos y, por supuesto, también las posibles retenciones, los posibles impuestos que todavía queden desde el país que nos paga esa pensión, ¿vale? Em, hay muchos países que, bueno, te hacen automáticamente una retención, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Alemania, bueno, muchísimos países te hacen una retención a la hora de pagarte si te has ido al extranjero. Y si sigues en el mismo país, pues te ponen un impuesto directamente. Hay otros puntos que también pues tendrías que tener en cuenta, es el tema de la seguridad quizás del país, la infraestructura, la salud, bueno, esos son también aspectos que uno debería tener en cuenta, pero que bueno, no vamos a tratar hoy, no vamos a tratar. Entonces, ya concretamente, facilidad de inmigración, ¿qué países tenemos a nuestra disposición? Concretamente, hemos dicho antes alguno, pero hay más. En Europa, por ejemplo, pues bueno, si tenemos un pasaporte europeo, pues toda Europa es fácil, ¿vale? Ahí no vamos a tener grandes problemas. Ya si estamos hablando de irnos fuera de Europa, pues bueno, tenemos Nicaragua. Allí con una pensión de solamente $600 al mes, pues ya nos darían un permiso de residencia. Tenemos Panamá,
o Costa Rica, allí solamente son 1.000 dólares al mes, es algo más que en Nicaragua, pero también bueno, pues el gasto mensual también es más elevado, entonces bueno, tiene sentido también que haya que demostrar tener algo más de ingresos. Con 1.000 dólares, de todas formas, en Costa Rica y en Panamá tampoco ibas a llegar muy lejos. Pero bueno, digamos que si tienes dinero ahorrado, inversiones, tal, pues bueno, con oficialmente lo único que os piden es tener una pensión de 1.000 dólares. En Malasia, que también decíamos antes, bueno, pues hay que tener una pensión mínima de unos 2.370 dólares mensuales, y luego pues hay que tener activos valorados en 83.000 dólares, ¿vale? Un inmueble o lo que sea os vale también. Una pensión de 2.300, casi 2.400 dólares, pues bueno, no todo el mundo la tiene, pero desde luego es mucho más sencillo esta opción que la emigración normal para bueno, gente que no tenga una pensión. Más opciones, tenemos Belice, allí son 2.000 dólares al mes de pensión, lo que tenemos que recibir. Lo bueno es que, claro, en todos estos casos, en muchos de estos casos, pues no pagaríamos impuestos. En Nicaragua, por ejemplo, pues bueno, son ingresos extranjeros, en Panamá son ingresos extranjeros, en Costa Rica también son ingresos extranjeros, entonces, bueno, pues no tendríamos que tributar por ello. En Belice, lo dicho, son 2.000, no pagaríamos impuestos sobre la pensión. En Georgia podríamos allí vivir también, y bueno, como se puede tener un visado y directamente recibir, vamos, pasar un año allí, pues no tendríamos en principio ni necesidad de conseguir un permiso de residencia. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos de países de fácil, bueno, a los que es fácil emigrar. En cuanto al tema de los impuestos, pues bueno, también hemos hablado de algunos. Tenemos, por ejemplo, también en Europa tenemos Malta. Allí se paga un impuesto fijo del 15% sobre los ingresos extranjeros de la pensión. Y bueno, también puedes optar por, si no vas a pasar mucho tiempo allí o si no es mucho el dinero que vais a introducir, pues podríais también optar por pagar solo impuestos por el dinero introducido al país. Bueno, seguramente pagar un 15% de impuestos sea mejor. En el caso también tenéis Grecia. Si no has sido allí residente los últimos los últimos 6 años, pues durante 15 años tenéis la opción de pagar solamente un 7% sobre las pensiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es Europa está bastante bien. Por supuesto, tanto Malta como Grecia pues tienen convenios con muchos países. En Portugal antes no se pagaba nada de impuestos sobre las pensiones, pero bueno, los países nórdicos especialmente se quejaron y acabaron introduciendo un impuesto del 10% sobre las pensiones. Chipre, bueno, allí como siempre tenéis hasta casi 20.000 euros libres de impuestos, es decir, los primeros 19.500 euros no pagan impuestos y a partir de ahí pues ya iría al IRPF, ¿vale? Entre el 20 y el 35%. Esa es una opción. La otra opción es pagar un 5% a partir de los 3.500 euros, algo menos, 3.400 y pico. Dependiendo de cuánto dinero recibáis como pensión, pues puede ser más interesante la opción de los 19.500 euros exentos, o si no, pues directamente pagar un 5% a partir de los 3.500 euros de pensión anuales, ¿vale? Mónaco, bueno, allí no tributa, o sea, no pagáis impuestos. Si sois franceses, allí no podéis ir porque seguiríais pagando impuestos en Francia, pero si no, pues es una opción. ¿Qué pasa? Que hay que tener muchos ingresos y hay que hacer un depósito de 500.000 de euros, si no recuerdo mal, en el banco y bueno, pues que parece ser, me decían hace poco que lo iban a subir, incluso a 1.000.000, no lo he mirado, pero puede ser. Es decir, que esto, Mónaco es para gente realmente
bueno, con fondos, ¿vale? Y luego el alquiler, pues seguramente por menos de 7.000 euros no consigas una casa realmente cómoda, mensuales, ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos por ahí? En Europa pues también tenemos Italia. Ahí es un 7%, según las regiones en las que quieras vivir, podéis pagar solamente un 7%. Más opciones, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Todos estos países, pues lo de Georgia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, bueno, Malasia, Georgia. También está Bolivia, está Paraguay, Namibia, Filipinas, Tailandia, Uruguay y República Dominicana. En todos estos países de tributación territorial no pagaríais impuestos en el país sobre la pensión, ¿vale? Tampoco en Emiratos, en Bahamas, Bahrein, bueno, pues todos estos países sin impuestos directos tampoco pagaríais impuestos. Pero claro, como decíamos antes, aparte de de elegir un país en el que no paguemos impuestos sobre la pensión, tenemos también que prestar atención a las retenciones que se puedan hacer desde el país en el que, vamos, que nos paga esta pensión. Las pensiones en general se pueden evitar, pero vamos a necesitar un certificado fiscal en el país en el que nos encontramos. Conseguir un certificado fiscal no es complicado. Si pasamos 6 meses y un día al año, pues con eso ya lo tendríamos. Pero para que tenga una ventaja, pues tiene que existir un convenio, ¿vale? Un convenio en el que ponga que las pensiones tributan no en el país que las paga, sino en el país del que eres residente. Entonces, bueno, pues aquí para españoles, por ejemplo, opciones interesantes, pues está Chile, está Costa Rica, está Georgia, está Malasia, está Panamá, que también tiene un convenio firmado con España, República Dominicana, Uruguay y bueno, en Europa pues cualquier país. Pero como veíamos antes, en Europa la mayor parte de países sí que os piden pagar algo de impuestos sobre estas pensiones. Por supuesto, la jubilación, vamos, las pensiones que os estén pagando no lo son todo y es muy posible que la mayor parte de vuestros ingresos no sea por vuestra pensión, sino que sea por inversiones que habéis hecho o por, yo que sé, a lo mejor tenéis un negocio, alguna sociedad que sigue funcionando, aunque vosotros no trabajéis en ella. Y claro, si la mayor parte de ingresos provienen de ahí o de inmuebles, pues estos no tienen por qué ser los mejores países para vosotros. Pero bueno, sí que así pues os habéis podido hacer una idea de cuáles son los mejores países para aquellos bueno, que tengáis una pensión y queráis recibirla sin tener que pagar impuestos o sin tener que pagar muchos impuestos.